Bueno, entonces cuando comemos, las reacciones catabólicas proporcionan la energía para regenerar el ATP de nuestras células, y como decía anteriormente, en este proceso se emplean 7,3 kilocalorías por mol para obtener ATP a partir de un adenosindifosfato y un fosfato. Y acá sería la reacción, digamos, el esquema de la reacción. El ADP más un fosfato más esta cantidad de energía genera el ATP. Acá tenemos un mismo esquema que trata de explicar lo mismo. En las reacciones catabólicas, ¿sí?, se produce energía mediante la oxidación de hidratos de carbono, de grasas y proteínas, ¿sí? Generalmente acá esta energía es empleada, ¿sí?, para que se produzca la ruptura, ¿sí? Entonces, como bien dice acá, las reacciones catabólicas producen energía y el ATP se transforma en ADP más fosfato, ¿sí? Esta es la energía empleada. El ATP es energía almacenada, ¿sí?, y esa energía almacenada va a ser utilizada en las reacciones anabólicas, ¿sí?, por ejemplo en la contracción muscular, transporte, síntesis de compuestos celulares. Vamos a la parte de digestión de los alimentos. El objetivo, como dice acá, es conocer los lugares donde se produce la digestión y reconocer los compuestos obtenidos en la digestión de los hidratos de carbono, triacilglicéridos y proteínas. En la primera etapa del catabolismo, ¿sí?, se produce la digestión. Recuerdan que eran 3 etapas del catabolismo. En este proceso recuerden que se convierten las moléculas grandes en moléculas más pequeñas que el organismo, esas moléculas pequeñas, puede absorber. Si están muy grandes, no pueden ser absorbidas por el organismo. Los hidratos de carbono, ¿dónde comienza la digestión? La digestión de los hidratos de carbono se inicia en la masticación de los alimentos, en la boca. ¿Por qué? Porque la amilasa, que es una enzima que es producida por las glándulas salivales, hidroliza algunos de los enlaces de alfa-glicosílicos, ¿sí?, de la amilosa y la amilopectina, formando maltosa, glucosa y los oligosacáridos denominados dextrinas. ¿Qué eran las dextrinas? Eran hidratos de carbono que contenían de 3 a 8 unidades de glucosa. Una vez que uno produce la deglución, los almidones, que son parcialmente digeridos, entran en el entorno ácido, ¿sí?, del estómago. Recuerden que en el estómago tenemos un ácido clorhídrico a un pH muy elevado, o sea, mucha acidez, un pH 2, ¿sí?, que hace que se detenga la digestión de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque a ese pH se inactivan las enzimas que estaban actuando a través de la saliva. En el intestino delgado, que tiene un pH alrededor de 8, una alfa-amilasa producida en el páncreas hidroliza los polisacáridos, o sea, hidroliza las dextrinas, o sea, las dextrinas que tenían de 3 a 8 moléculas o unidades de glucosa. Ahora en el intestino delgado aparece otra enzima que puede romperlas o degradarlas a maltosa o a glucosa, porque estas dextrinas no habían sido atacadas, ¿sí?, por la alfa-amilasa producida, digamos, anteriormente. Las enzimas producidas en las células de la mucosa del intestino delgado hidrolizan la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Las reacciones de hidrólisis de estos disacáridos habituales en las dietas serían las siguientes. La lactosa se hidroliza mediante la acción de una lactasa en galactosa y glucosa. La sacarosa se hidroliza mediante una sacarasa en fructosa y glucosa. Y la maltosa se hidroliza, ¿sí?, con una enzima maltasa en glucosa más glucosa.
los monosacáridos son absorbidos entonces recién por las paredes intestinales y ahí pueden pasar al torrente sanguíneo, que los transporta hasta el hígado, y en el hígado la fructosa y la galactosa se convierten en glucosa. O sea, la glucosa es la forma de monosacárido donde son, digamos, donde puede ser utilizado. Si tengo fructosa o galactosa, necesitan ser modificadas y transformadas en tanto la fructosa y la galactosa deben ser transformadas, ¿sí?, en glucosa, y ese proceso se produce en el hígado. Entonces acá tenemos una figura, ¿sí?, que indica lo que hemos hablado en el texto. Los polisacáridos en la boca, ¿sí?, son atacados por una amilasa salival que a esos polisacáridos los transforma en dextrina, que son digamos, hidratos de carbono que tienen 3 a 8 glucosas, en maltosa y en glucosa, ¿sí?, de acuerdo a cómo los ataca. En el estómago se inactivan esa amilasa salival debido a la acidez del estómago y pasan al intestino delgado, donde las dextrinas son de nuevo atacadas por una amilasa pancreática a un pH 8 y son transformadas en maltosa. Si es maltosa, es atacada por una enzima llamada maltasa y nos queda como monosacárido glucosa y glucosa. Si tenemos una lactosa, ¿sí?, ahí esa lactosa es atacada por una lactasa y lo que vamos a tener es una galactosa y una glucosa. Tanto la galactosa como la fructosa son modificadas por el hígado, transformándolas también en glucosa. ¿Qué pasa con las grasas? Las grasas, la digestión de las grasas ingeridas en la comida comienza ya directamente en el intestino delgado, o sea que no son atacadas en la boca a través de la saliva ni en el caso del ácido del estómago, sino que directamente van al intestino delgado, donde hay unos agregados hidrofóbicos de grasa que se mezclan con las sales biliares, ¿sí?, producidas justamente esas sales biliares por la vesícula biliar. En el proceso denominado emulsificación, las sales biliares rompen los agregados grasos en partículas menores que se conocen como micelas. Las lipasas pancreáticas, liberadas por el páncreas, hidrolizan los triglicéridos de las micelas y se obtienen monoglicéridos y ácidos grasos libres. Estos productos de la digestión son absorbidos por la pared intestinal, donde se recombinan para formar triglicéridos recubiertos con proteínas, que son las lipoproteínas denominadas kilomicrones. Los kilomicrones trasladan los triglicéridos a través del sistema linfático y el torrente sanguíneo, para que se distribuyan en las células cardíacas, a los músculos, al tejido adiposo, ¿sí? En la célula, las enzimas hidrolizan los triglicéridos, dando glicerol y ácidos grasos, que pueden emplearse para la producción de energía. La ecuación general, o la ecuación global para la digestión de los triglicéridos, la tenemos acá. Un triglicérido se hidroliza con la acción de una lipasa y nos genera glicerol y 3 ácidos grasos. Los productos de la digestión de las grasas, el glicerol y los ácidos grasos, se difunden al torrente sanguíneo y se unen a las proteínas del plasma, generalmente albúmina, para ser transportadas a los tejidos. La mayor parte del glicerol va al hígado, donde se convierte en glucosa. Bueno, acá tenemos los triglicéridos que se vuelven a formar en la pared intestinal, se unen a las proteínas para ser transportadas a la célula a través del sistema linfático y la sangre. Acá tenemos un esquema. Lo que sucede en el intestino delgado: tenemos un triacilglicerol atacado por una lipasa, se hidroliza, ¿sí?, y nos queda un monoacilglicerol con 2 ácidos grasos. En la pared intestinal, en las células epiteliales, ese monoacilglicerol más los 2 ácidos grasos, ¿sí?, se combinan con una proteína, ¿sí? Esas proteínas con
Los triacilgliceroles que se obtuvieron de acá forman lipoproteínas o kilomicrones que atraviesan el sistema linfático, el torrente sanguíneo, y llegan a la célula donde se obtiene glicerol más ácidos grasos. ¿Qué pasa con las proteínas? O sea, vamos recordando que los hidratos de carbono, su digestión comienza en la boca, continúa en el intestino delgado, mientras que los lípidos, su digestión comienza directamente en el intestino delgado. Con las proteínas, ¿qué sucede? Se inicia en el estómago. ¿Por qué podemos adelantarnos? ¿Por qué se inicia en el estómago? Porque si recuerdan, las proteínas, una de los factores que afectaba a las proteínas era la acidez. Como en el estómago tenemos un pH muy ácido, pH cercano a 2, y ácido clorhídrico, entonces por ese mismo motivo las proteínas son atacadas, no son atacadas en la boca, sino directamente en el estómago, donde el ácido clorhídrico con un pH 2 desnaturaliza esas proteínas y activa las enzimas como la pepsina, que comienza a hidrolizar los enlaces peptídicos. Los polipéptidos se desplazan del estómago al intestino delgado, donde la tripsina y la quimotripsina completan la hidrólisis de los péptidos a aminoácidos. Los aminoácidos, ahora sí, una vez que una proteína es hidrolizada a aminoácidos, son absorbidos por las paredes intestinales y pasan al torrente sanguíneo para ser transportados a la célula. Bueno, como vemos en la figura acá, las proteínas son hidrolizadas a polipéptidos en el estómago y luego a aminoácidos en el intestino delgado. ¿Sí? De nuevo tenemos el esquema. En el estómago, el pepsinógeno es atacado por el ácido clorhídrico con la pepsina, ¿sí? Entonces actúa la pepsina y transforma las proteínas, las hidroliza en polipéptidos. Ese polipéptido pasa al intestino delgado, donde la tripsina y quimotripsina sigue rompiendo ese polipéptido en aminoácidos. Una vez que están como aminoácidos, recién pueden pasar a las paredes intestinales y al torrente sanguíneo. Bueno, en el próximo video vamos a empezar desde las coenzimas de interés y procesos metabólicos.